Buenas tardes, apreciados amigos, oyentes todos, higuesteros y higuesteras. Seguimos hablando de nuestra historia en lo relacionado con Higueste, tal como hemos venido en nuestras citas acostumbradas los fines de semana para explicar en detalle sobre todos estos asuntos históricos, en la cual son muy importantes, a pesar que las cosas han evolucionado, han cambiado, pero queremos situarnos en la historia, en las cosas del pasado. Así que habíamos hablado sobre la finca de Punta Larga, nos habíamos situado ahí concretamente y habíamos dicho que el señor Hidalgo, Francisco Trujillo Hidalgo, pues había llevado a unos amigos, compañeros, para que vieran el agua que se desperdiciaba al mar en el lugar conocido como el Pocillo Santo. Lo del Pocillo Santo, pues evidentemente este hombre acostumbraba, el señor Hidalgo, a ir a buscar agua porque le iba muy bien para el estómago. Por eso se decía Pocillo Santo, que eran aguas medicinales, en la cual después también se llamó Pozo de la Virgen. Habíamos hablado de que sus socios, en la cual se unieron para comprar la finca en vista de que había una posibilidad de poder elevar el agua, estos compañeros o amigos y después socios, por supuesto, entre ellos estuvo el Benito Pérez Armas. Este señor Benito Pérez Armas fue un director y periodista del periódico, fue periodista y director del periódico local de Tenerife, La Opinión, que había surgido en el año 1888 y que finalmente pues terminó de editarse en aquella época en el año 1916, posiblemente con los problemas relacionados con la Primera Guerra Mundial o por problemas económicos. En sí, en esto no quiero entrar, pero sí, este hombre era Benito Pérez Armas, era periodista y director del periódico La Opinión. Después también estaba este hombre Eulogio Gómez y Rafael González, porque eran más o menos adinerados y con su dinero, con este Francisco Trujillo Hidalgo también, todos esos socios, pues al unirse empezaron a comprar las dichas tierras. Pero claro, esas tierras que eran de higuesteros no estaban aptas para el cultivo. Es verdad que un señor llamado Lorenzo Barrios Núñez, quien era íntimo amigo del señor Hidalgo, porque tenían la afición ambos de cazar en la extensa geografía de esta llanura, pues lo usaron o acordaron ellos que sería él el más apropiado para que se pusiera en contacto con los propietarios de Higueste, ya que él los conocía, y a su vez también llegó a ser encargado de esa finca mientras se roturaba, claro, y se ponía en condiciones y se hacían las huertas, ¿no? Pues este hombre se llamaba Lorenzo de Barrios Núñez, y este señor era hijo de Lorenzo Barrios Álvarez, el que fue en su día, había sido un personaje importante, que fue alcalde de Candelaria y a su vez también fue mayordomo de la Virgen de Candelaria. Gracias a este hombre, Lorenzo Barrios Álvarez, se pudo rescatar con sus propios esfuerzos y con todo el esfuerzo que le hacía también económicamente hablando a nivel familiar, se pudo rescatar el tesoro perdido de la Virgen. Se dice que él fue el que logró, de acuerdo con lo que dice el señor Rodríguez Moure, el famoso sacerdote y cronista lagunero, que él pudo rescatar parte de ese tesoro y ensalzar un poco el sistema de adoración, porque de una condición que la Virgen y el niño tenían unas coronas de lata, él pudo lograr que se hicieran de plata. Bueno, de este hombre hablaremos más en el futuro sí hablaremos de él, junto con otros personajes importantes en lo que fue el tema a nivel de municipio y cómo precisamente fue Higueste quienes más en este caso pudieron proporcionar, donar, etcétera, porque eran más pudientes. Pues bien, volviendo a este hombre,
empezó a hablar con los diferentes propietarios de Igueste y claro, en aquel entonces al pagársele a un precio razonable, eran épocas muy malas, hay que entender de la época sobre el 1900, eran épocas de crisis económica muy grandes. Y claro, al ofrecerles un precio razonable, los iguesteros no tuvieron ningún reparo, en este caso en vender sus tierras para estos fines en los cuales estos socios se pensaban hacer cara al futuro. Estos hombres, claro, como he comentado, creo la otra vez, al ver el agua, como el agua se introducía en el mar, pero que venía desde lo alto de las montañas, subterráneamente hablando, pues ellos lo que hicieron fue, una vez cultivadas esas tierras, ya a medida se iban haciendo huertas, pues necesitaban subir ya el agua para poner en producción lo que estaba hecho, con lo que en el futuro se podría hacer, pero lo que estaba hecho era necesario ya plantar la cuestión del tomate, la papa, el tabaco, el algodón, etcétera, etcétera. Ponerlos en producción ya todo lo que se... porque claro, si no era un desembolso enorme sin resultado ninguno. Pues este hombre decir que el señor Lorenzo Barrios Núñez, como le unía esa gran amistad, porque ambos eran cazadores con este señor, se había casado este señor Lorenzo Barrios Núñez con una señora que se llamaba doña Sista Perdomo, que esta señora era de la Victoria de Centejo, Sista Perdomo González. De hecho, todavía hoy existe la casa donde ellos vivieron, en las cuatro esquinas, en el ramal de Igueste. Es la carretera que entronca hacia arriba y la carretera general. Todos nosotros, durante los que nos acordemos y tengamos uso de razón, siempre conocimos a este lugar como Doña Sista. Doña Sista, nunca se le decía, es curioso, que nunca se le decía Chasista, sino Doña Sista. Ella era de la Victoria de Centejo, repito, y que en este caso el apellido era Sista Perdomo González. En la historia de nuestro pueblo, pues este lugar siempre estuvo pues muy visitado, porque allí la guagua, el correo, a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde dejaba la correspondencia, y en este caso el cartero de Igueste bajaba para después distribuir dicha correspondencia. También solíamos coger la guagua nosotros en este lugar, tanto para Santa Cruz, los que iban para Santa Cruz, como los que iban para el sur, para el sur. Por esto es muy significativo este lugar. Pues decir también que este señor de Barrios era sobrino del famoso cura viejo llamado Juan Núñez del Castillo de Barranco Hondo, porque su hermana se había casado con Lorenzo Barrios Álvarez y precisamente se casaron en la iglesia de Machado, lo que se llama el Rosario. Pues claro, como la historia es bastante extensa y ya pues por supuesto en el futuro hablaremos más sobre estos personajes, pues este hombre al hacer estas huertas ya después hicieron tanquetas, charcas, se mantenía el agua para que no fuera al mar y después empezaron a poner unas bombas de mano para la elevación de agua. Y estas tarjeas o atarjeas, con sus respectivas cantoneras, eran todas de madera y así no perdía gota de agua alguna. Y claro, al darle una elevación, aunque fuera por bombas a mano, pues las huertas que se habían construido estaban siempre debajo del nivel y así iban regando a medida se iba comprando más tierra y haciendo más huertas, repito. Pero con el tiempo la finca, pues estos socios cuando ya explotaron bastante, hicieron bastantes huertas, etcétera, y todo iba muy bien, más tarde pues acordaron de ponerse de acuerdo y vender parte de esa finca ya cultivada y también en producción, estaba en producción y se estaba sorribando. Entonces quien vino como propietario la compró un señor inglés muy conocido en la isla de Tenerife, llamado Dan Willy, o en este caso Dean Boy. Y perdonen mi pobre inglés, pero era así,
era un inglés, muy conocido, ya repito, en Tenerife, porque se dedicaba a estos menesteres de la explotación agrícola y era un hombre de gran visión y claro, realmente tendría una fortuna para invertir en este sentido, en este aspecto. A partir de ahí la finca se fue haciendo mayor y más mayor porque el inglés siguió comprando más terreno, sorribando, y ahora este inglés lo que trae es una bomba en vez de a mano, se trae una bomba de vapor y esta pues elevaba una cantidad de agua impresionante, una facilidad impresionante y se empezó a regar, a producir y claro, todo iba viento en popa por decirlo así. A partir de ahí la finca pues llegó a alcanzar aproximadamente unas 700 hectáreas. Si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues podemos, si la sumamos, realmente nos da 700.000 metros cuadrados. Pero hay quien asegure que la finca de Punta Larga, en las épocas del inglés, no solamente tenía esa cantidad de metros, 700.000 metros cuadrados, sino que llegó a tener 1.574.000 metros cuadrados. Eso era lo que en sí se decía, 1.574.000 metros cuadrados. O sea que esa era una extensión bastante razonable, bastante para aquel entonces era impresionante. En la finca trabajaron cientos de personas, tanto hombres como mujeres, incluso jovencitos, especialmente estos eran los que regaban las tornas, torna a torna y descalzos, por supuesto, porque en aquel entonces no había botas de goma, y estos niños o chicos los usaban, y ellos y sus padres encantados que les dieran trabajo para poder regar la finca. Según se comenta, la finca siempre se estaba regando, quiere decir que si se terminaba en un determinado lugar o en la punta, cuando la otra semana había que empezar otra vez de nuevo y así sucesivamente. Siempre se estaba regando, además no habría un regante solo, sino eran muchos los que se dedicaban al riego y la distribución del agua pues se hacía en una cantidad más o menos razonable de 50 pipas por cada chorro, ¿no? Recuerdo cuando pequeño yo haber visitado los empaquetados con una tía mía, que fuimos a buscar papas de consumo que vendían en el salón de empaquetados, porque al ser estas de un tamaño más pequeño no se empaquetaban y entonces las vendían a la población. Y eso fue lo que hicimos, mi tía y mi madre me mandó con mi tía para que en este caso pudiera traer de acuerdo a lo que yo más o menos podía cargar una proporción, porque claro, la papa siempre fue una materia prima importante de consumo y no siempre estaban en nuestras casas por el propio cultivo nuestro, ¿no? Sino, claro, había quien pudiese tener más o menos, etcétera, pero no siempre estaban disponibles y había que comprarlas también. Y había esa oportunidad porque lo daban a un precio razonable. Repito que como no se podían empaquetar por su menor tamaño, pues entonces se vendían. En aquel día, pues yo con mi tía bajé por la parte de donde se llama el Risco de Tierra hacia abajo, por esas pistas hacia abajo que eran de tierra, y llegué al empaquetado de tomates. Y claro, la curiosidad de un niño siempre es mirar todo lo que está a su alrededor. Y recuerdo haber ido a la bahía más abajo del salón de empaquetados y era pues un lugar donde a mí me habían comentado que maniobraban los barcos para que cargaban allí mismo para el fruto de los empaquetados para el muelle de Santa Cruz para su exportación correspondiente. Claro, a mí me extrañó muchísimo porque vi una gran profundidad, el agua era cristalina, los fondos completamente pues bastante limpios. Contrario a lo que es hoy, porque hoy está todo lleno de entullo, y entullo dijéramos escombros prácticamente. En aquel entonces, claro, eso estaba todo preparado, se entraba dentro de una pequeña bahía, había un islote y las correspondientes personas que tenían ese tipo de falúas, pues eran los Carballos, los Jombert, etc. Estos tenían como una especie de empresa que se dedicaban a estos menesteres. Pude observar cómo la finca estaba dividida al subir, tanto al bajar como al subir pude contemplar cómo la finca estaba dividida en diferentes lotes
y vi plantaciones de caña dulce, plantaciones de tabaco, vi plantaciones de algodón, de tabaco, perdón, sí, de tabaco y de papas. Pero algo especial fue también que vi platanera. Y según me han comentado los mayores, dice que la platanera que se plantó en Punta Larga fue la primera platanera que se planta en el sur de Tenerife. No tengo datos o documentos que así lo acrediten, pero eso era lo que decían mis mayores. Y realmente, pues, seguro que era verdad, porque ellos tenían conocimientos del asunto. Bueno, esta finca, durante la tuvo el inglés, para darle más propulsión, dijéramos, en cuanto a producción se refiere, él contrató a un señor, y lo trajeron a la finca de nacionalidad alemana, se llamaba Bruno Baese. Pues este hombre era muy entendido en la agricultura, además era botánico titulado. Este señor hizo producir la finca de todo, absolutamente de todo. Diseñó la finca haciendo paseos, carreteras, para tener acceso a los diferentes rincones o lugares de ella. Por las orillas de la carretera, este señor, ya comentado, mandó a plantar acacias y árboles ornamentales. Había puentes de madera para cruzar los barrancos o barranquillos pequeños, teniendo acceso por las pistas rodadas dentro de lo que en su extensión era la finca. Las vallas de protección por las partes de Chipá, me acuerdo en otra ocasión cuando bajaba con mi padre por el camino de la Candelaria, a veces a Candelaria, como esas vallas, había unas vallas para protección de los vientos, y en esas vallas estaban plantados muchos cafetales y también cidreras, que en este caso eran los que frenaban los vientos para que no dañaran a los cultivos menores. Todo eso está en mi retina, está en mi memoria, porque yo fui prácticamente testigo en parte, no de trabajar en la finca, sino de poder ver la finca, claro, desde el exterior, y también cuando bajé en esa ocasión con mi tía abajo al salón de los empaquetados. En definitiva, que la finca, de acuerdo a lo dicho, llegó a ser un verdadero jardín, era como un parque jardín por su vellosidad, aparte de su producción. Esta finca tan notable en el extenso delta del Valle de Igueste, repito, del delta del Valle de Igueste, que empezaba allá en media montaña y terminaba en el Pocillo Santo. Claro, pues pasó a ser de los propietarios de Igueste a ser vendida tanto por los socios, por don Benito Pérez Armas, el señor Hidalgo y otros, tanto después como para los ingleses. Pero los ingleses cambiaron también de dueños, porque a su vez lo que hace es vender también. ¿Y a quién vende? Pues a don Antonio Álvarez García y en este caso a su socio Ramón Izquierdo Rodríguez. Estos fueron dos socios que les compran a este inglés. Este último conocido, Ramón Izquierdo Rodríguez, es conocido como don Ramón Matías, y todos, en este caso en mi infancia o en mi niñez, recuerdo que cuando íbamos por Hierba, por el Risco Tierra, Cruz Colorada, etcétera, pues incluso llegamos a introducirnos en esa finca, pues lo conocíamos con el señor Matías. Fue estos los dueños, y en este caso pues tenían una casa en el Risco Tierra, muy cerca de la Cruz Colorada, y este hombre, al vivir allí, el frente daba hacia el sur, tenían unas pimenteras muy gigantescas y unas palmeras en decoración alrededor de la casa, por fuera, y también tenían muchas plantas ornamentales. Y por la parte de atrás, por donde bajaba la pista de subida y bajada, en este caso, que era el acceso a la finca y salida de la finca, pues comentar que no daba con la casa sino por la parte trasera. Desgraciadamente hoy podemos decir que ya solamente está el solar, que la casa está derruida, pero que todo higuestero que no tenga tantos años en edad o cualquier higuestera recuerda perfectamente
de la casa, de la finca de Punta Larga, que en este caso vivió el señor don Ramón Matías. De las personas que trabajaron en la finca, recuerdo tanto hombres como mujeres, fueron de diferentes pueblos, repito, fue del Tablero, de Barranco Hondo, de Igueste, incluso Candelaria Casco, y de su medianía, todo ese entorno, porque eran cientos de personas que trabajaban ahí. No sé con exactitud el número de personas, pero era una cantidad cuantiosa de acuerdo a la época. Y esto en sí valió para poder paliar el hambre y la miseria que en este caso ocasionaba debido a que no había trabajo en aquel entonces. En el trato recuerdo perfectamente incluso que mi abuelo Tomás Alonso Marrero estuvo trabajando en la finca de Punta Larga en la condición de capataz, porque era muy entendido en el asunto del tabaco, porque él había aprendido mucho en Cuba. De hecho, él llegó a ser veguero en Cuba y era muy entendido en estos menesteres y consiguió y tuvo trabajo durante mucho tiempo. Otras mujeres o otros hombres y mujeres también trabajaban en los empaquetados, dicho antes en el salón de empaquetados. También trabajaban quitando la gomilla a la platanera, a las piñas de los plátanos. Como he dicho, otras era para abonar la tierra o echar el abono en el agua o abonar anteriormente. Así que también las mujeres desarrollaban una labor importante, tanto en los empaquetados como en la misma tierra. Recuerdo también de que es digno de destacar a don Gregorio Figueras, un señor que vivió en la entrada de Candelaria, que ahí vive su familia y está su casa, en la entrada de Amance. Este hombre fue muy entendido como hueyero, al cargo de los poderosos bueyes que tenía esa finca, con la gigantesca carreta. Me acuerdo perfectamente cuando él subía a Igueste a comprar el estiércol, que en aquel entonces se bajaba al Cisco del Monte, y después llevaba el estiércol para la finca, y claro, pues se pagaba pues a un precio razonable, en la cual todo el mundo tenía que hacer un esfuerzo, en las casas, los niños, las mujeres y todo el mundo, y al venderse el estiércol pues era un beneficio económico para la familia en aquellos tiempos. Hay que recordar que la finca tenía sus administradores y que después, en este caso, pues se iba pagando conforme a la cantidad de estiércol comprado. La carreta, repito, era gigantesca. De don Gregorio, recuerdo de mi juventud llegar a hablar, porque me conocía, llegamos a hablar mucho, me preguntaba por mi abuelo Tomás Alonso Marrero, porque ellos, por decirlo así, eran buenos amigos, habían trabajado juntos en la finca, uno en la condición de huayero y el otro pues en este caso en el tema del tabaco, como era el caso de mi abuelo. Y claro, también él fue uno de los primeros que le dio lecciones a mi tío, Antonio Alonso Torres, el famoso luchador que el Pollo de Igueste, cuando empezó a luchar a la edad de 19 años. Todo esto está en la memoria, en el recuerdo, y por esta razón y causa pues me gusta mencionar. Todos los trabajadores, toda la finca, todos los dueños que primero estuvieron, después los segundos, después los terceros, todo esto tiene una historia muy grande relacionado con la finca, la extensa finca de Punta Larga. Hay que entender, o tenemos que entender razonablemente hablando, que todo también tiene un principio, después tuvo un fin, quizás un fin agrícola, quiero decir, ¿no? Pues la finca finalmente de estos dueños pasó a ser propiedad de don Antonio Plasencia Santos, en la condición de este hombre que es el famoso constructor, que compró dicha finca y que después él también la explotó en parte, sacando el árido y aprovechando para las edificaciones. Y de ahí pues le viene el nombre de Promotora Punta Larga, el memoria o el nombre a la finca antes citada. Pero repito que todas esas propiedades eran de Igueste. Y para enfatizar de que eran de Igueste, hace poco
un señor de Candelaria, que lo encontré en la Cruz Pérez. Él vive allí en la entrada de Amance. Se llama don Bruno Alberto Sabina. Es un hombre ya de 94 años, ya un hombre mayor. Y él le hicieron hace poco tiempo, como persona mayor, relacionado o hablando sobre Candelaria, etcétera, le hicieron una entrevista y salió en el periódico. Entre otras cosas, él mencionó que mira tú por dónde que yo compré un determinado terreno, y cuando lo compré me llegaron a dar 7 pisos cuando permuté con un constructor. Es curioso que este hombre en esa permuta, pues claro, se benefició en gran manera. Y yo, al verlo en la Cruz Pérez el otro día, le dije: a propósito, don Bruno, quería preguntarle, ¿de quién eran las tierras que usted compró que actualmente están a la altura de Correo, a las oficinas de Correo? Y él me dijo: yo se las compré a los higuesteros de apellido del Castillo. Así que todo esto nos confirma de que todas esas tierras en su conjunto fueron de higuesteros y de higuesteras. Queridos amigos, pues en el futuro vamos a seguir hablando sobre lo relacionado con esta historia tan importante que está relacionado con Higueste de las Bandas del Sur. Buenas tardes.